Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run away. En este video les hablaremos sobre los elementos del juicio. Este está conformado por 4 elementos, que son el predicado, el sujeto, el verbo y el juicio. El predicado es lo que afirma, lo que niega que es el objeto o la persona. El sujeto es el objeto o la persona. El verbo es lo que une al predicado con el sujeto. Y el juicio es toda la frase. Por ejemplo, la flor es bonita. Aquí podemos encontrar claramente que el sujeto es la flor, el predicado es bonita y el verbo es. Y en sí, toda esta sería el juicio. A continuación, explicaremos el tema de clasificación de los juicios. El primero es por la cantidad. En este podemos encontrar 3 que son los universales, los particulares y los singulares. En los universales podemos ver claramente que nos habla de todos. Un ejemplo muy claro sería todos los plumones pintan, que te está hablando de muchos. En los particulares sería algunos plumones pintan, que te especificas que solo son algunos. Y en los singulares sería el plumón pinta, que te habla específicamente de uno. Este ejemplo lo podemos relacionar también con la vida diaria, como todos los hombres mienten, que serían los universales en los que dices que todos los hombres son mentirosos. Y los particulares serían algunos hombres mienten, que estás especificando que no todos son mentirosos. Y los singulares serían el hombre miente, en el cual dices que solo una persona es mentirosa. Ahora vamos por los de cualidad. En cualidad se refiere a la relación de convivencia o no convivencia que se tiene, en los cuales encontramos 2, los que son afirmativos y los negativos. Un ejemplo de afirmativos es lo que te dice que es, como por ejemplo, los niños son traviesos, que te está diciendo que los niños son traviesos. Una negativa puede ser como ninguna bicicleta es moto, pues te está diciendo que una bicicleta no puede ser una motocicleta. Ahora explicaremos los de propiedad fundamental. Esta se refiere a una adecuación del juicio con una realidad, en los cuales podemos encontrar los verdaderos y los falsos. En los verdaderos, un claro ejemplo es algo que es verdad con la realidad. Sería la pera
es una fruta, porque te está diciendo lo que es. Y uno falso podría ser: ninguna mujer es bonita, porque no va de acuerdo a la realidad, porque podemos encontrar mujeres bonitas y mujeres no Te queremos bonitas. por su comprensión. En su por comprensión, esto tiene que ir de acuerdo el contenido que tiene el sujeto con el predicado, tienen que ir de acuerdo. Hay dos en los cuales vemos el juicio analítico y el juicio sintético. Un ejemplo del juicio analítico es: los calvos han perdido el pelo, en la cual nos dice que los calvos son personas que han perdido el pelo, lo que nos lleva a que si cambiamos los calvos por los que han perdido el pelo, esto quedaría: los que han perdido el pelo han perdido el pelo. Eso es algo que te está diciendo lo que es tanto en el sujeto como en el predicado. Otro ejemplo es el sintético. El sintético es: el calvo usa peluquín. Aquí nos está diciendo una característica que no necesitamos saber, pero nos están diciendo. Por ejemplo, es algo que no podemos ver, pero nos dice que tiene. Ahora explicaremos los que son por el fundamento. En los que son por el fundamento es cuando se considera la manera de cómo llegamos a saber la verdad de algo. Y en esta podemos encontrar dos juicios. Uno es el a priori y el otro es el a posteriori, en el cual el priori nos dice que no necesitamos recurrir a la experiencia para saber si es verdad o no. Un ejemplo sería: los altos no son bajos. ¿Por qué? No necesitamos hacer que sean altos para ver que son bajos. O sea, no podemos ser dos cosas al mismo tiempo, y eso se puede ver a simple vista. De acuerdo que el a priori va de acuerdo al analítico. Y en este podemos ver, en el juicio posteriori, nos dice que tiene que recurrir a la experiencia. Tienes que saber si es verdad o no. Un ejemplo es, como ya habíamos hecho antes, que era: el calvo usa peluquín. Tú, a simple vista, no puedes saber si de verdad es un calvo y si de verdad usa peluquín. Entonces, tenemos que recurrir a la experiencia de quitarle el peluquín para saber si de verdad es calvo o no. Entonces, esa es la diferencia entre un juicio a priori y un juicio a posteriori. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run away. This time, this time, this time I ain't gonna run. El cuadro de la oposición. En este cuadro, las proposiciones categóricas tienen 4 formas de expresarse. Cada una está designada por una letra. La letra A significa universal afirmativa. La letra E significa universal negativa. La letra I significa particular afirmativa. Y la letra O significa particular negativa. En este cuadro podemos ver que A y E son contrarias, a pesar de que las dos son universales. Una es afirmativa
y la otra es negativa, por lo tanto tienen diferente cualidad. También podemos ver que y es subcontraria a O, ya que aunque las dos tengan la misma cantidad, una tiene diferente cualidad porque esta afirma y la O niega. Aquí nos podemos dar cuenta que A es contradictoria a O. Aquí también podemos ver que la cantidad y la cualidad no son la misma, ya que universal ve todo y afirma, y su contradictoria es O, particular negativa, que habla de algunos y niega. Por lo tanto, su contradictoria de E es I, ya que E es universal negativa e I es particular afirmativa. Las subalternas son aquellas que tienen la misma cualidad pero diferente cantidad. Por ejemplo, AM es subalterna a I, ya que ambas nos afirman pero hablan de diferente cualidad. Lo mismo pasa con E y O. Ambas son subalternas, pero cambia la cantidad y la cualidad. En nuestro cuadro de la oposición también hablamos de lo verdadero y lo falso. Lo verdadero significa que está de acuerdo a la realidad y lo falso que no está de acuerdo con la realidad. Por lo tanto, en que nos dice que todo científico hace experimentos, es universal afirmativa y viene siendo verdadero. Por lo tanto, sus contradictorias es algún científico no hace experimentos, que es particular negativa falsa, lo que nos dice que universal negativa sería ningún científico hace experimentos y también es falso. Por lo tanto, su contradictoria de E, que es I particular afirmativa, nos dice que algún científico hace experimentos, viene siendo particular afirmativa verdadera. A e I pueden ser falsas y E y O pueden ser verdaderas. Por ejemplo, toda luna es de queso, es universal afirmativa, pero es falsa, no hay luna que sea de queso. Por lo tanto, su contradictoria de A sería una particular negativa verdadera. Alguna luna no es de queso, lo que nos dice que la universal negativa es ninguna luna es de queso, y su contradictoria viene siendo la particular afirmativa, que nos dice que alguna luna es de queso. Por lo que nos podemos dar cuenta aquí que las subalternas, si una es falsa, la de abajo tiene que ser falsa, y que si la de arriba ya sea negativa, también tiene que ser, su subalterna tiene que ser negativa verdadera. Las conversiones son el intercambio del sujeto del predicado en un juicio sin que sufra su alteración, o sea, su valor. Hay dos tipos de conversiones, existen la simple y la accidental. Una conversión simple es el intercambio entre el sujeto y el predicado sin que se altere su cantidad y la cualidad de su proposición. Por ejemplo, ninguna mujer es fea. ¿Y cómo la convertimos en una conversión simple? Tan solo tenemos que cambiar mujer y fea, ponerlas al revés. O sea, ninguna fea es mujer. Esta, que es su cantidad, nunca va a cambiar. Lo único que va a cambiar es el sujeto y el predicado. Se pone al revés. Por ejemplo, mujer es fea,
Fea es mujer. Proposiciones. ¿Cómo puedo hacer que equivalente a una proposición tipo A la convierta en una proposición tipo E sin cambiarle nada? Es muy simple, solo tienes que agregar la palabra no antes del verbo de la proposición. Ejemplo. Toda comida engorda. Toda comida no engorda. Solo tienes que agregarle un no en medio de el verbo. Ahora, ¿cómo puedo hacer equivalente a pasarla a una O sin cambiarle nada? Siguiendo el mismo procedimiento que esto, pero en esta ocasión, en vez de colocar la no en medio, la vas a colocar siempre al principio. Por ejemplo, todo ser vivo es malo. Quedaría no todo ser vivo es malo. I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Manzanero. En este día haré un video tutorial de los principios lógicos. Primero que nada debemos de saber en qué consiste un principio lógico. Bueno, pues consiste en todo lo evidente, todo lo que se puede ver, y no hay que olvidar que son universales. Los principios lógicos básicos son: principio de identidad. Y aquí podemos observar un ser vivo el cual no sabemos si es un perro o es un león. No puede ser ambos, ya que tiene que ser idéntico a sí mismo, o es un perro o es un león. Principio de no contradicción. Nuevamente, podemos ver estas dos imágenes, que tomando en cuenta la información anterior de ¿será perro o será león?, este ser vivo no puede ser las dos cosas a la vez. Así que, si es verdadero que es león, es falso que sea perro, y viceversa. Si es falso que es perro, es falso que sea león. Principio de tercero excluido. Aquí podemos observar una imagen ya vista con anterioridad, la cual este ser vivo no puede ser un intermedio entre un león y un perro, ya que no debe haber un término medio. Así que sería: el perro está disfrazado o el perro no está disfrazado. Principio de razón suficiente. Como se sabe, toda ciencia debe tener una razón suficiente que lo explique. En este caso, la pregunta sería: ¿por qué el perro está disfrazado? Así que la razón sería: el perro está disfrazado porque es Halloween. Y así concluimos este tutorial. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención. You might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run away. This time I ain't gonna run. Not this time. Son términos cuya función es unir proposiciones atómicas para formar proposiciones moleculares. Negación. Su lenguaje natural es no, no ocurre que, no es cierto que, y su símbolo o lenguaje proposicional es el que está marcado en un círculo rojo. Un ejemplo de este podría ser: la música no es buena. La conjunción. Su lenguaje natural se marca con un y su lenguaje proporcional
son los que están marcados con el círculo rojo. Un ejemplo de este puede ser: el vestido es corto y apretado. Disyunción. Su lenguaje natural es un O y su lenguaje proposicional son los que están marcados en el círculo rojo. En este existen dos, la inclusiva y la exclusiva. La disyunción inclusiva quiere decir que puede ser uno de los dos o pueden ser ambos. Un ejemplo de este es: Juan es guapo o inteligente. Juan puede ser ambos, pero también puede ser solo guapo o solo inteligente. Y un ejemplo de la exclusiva puede ser: iré a dormir o iré a hacer mi tarea. O sea, no se puede hacer las dos al mismo tiempo, solamente tienes que hacer una. Condicional. Su lenguaje natural puede ser sí, entonces y en condición suficiente para. Su lenguaje proposicional es el que está marcado en el círculo rojo. Un ejemplo de este es: si mi celular no tiene mucha batería, entonces se apagará. En este estamos usando el lenguaje natural de sí, entonces. Bicondicional. Su lenguaje natural puede ser sí y solo sí, en condición necesaria y suficiente para. Su lenguaje proposicional es el que está marcado en el círculo rojo. Un examen de este será: el examen será fácil si y solo si estudiaste. Aquí pues obviamente estamos usando el sí y solamente sí. Toda proposición es verdadera o falsa, pero no pueden ser ambas. Toda proposición verdadera, al ser negada, se convierte en falsa, al igual que si esta es falsa, se convierte en verdadera. Un ejemplo de esto es: si la música es buena, es verdadero, entonces al negarla se convierte en falso. Conjunción. En dos proposiciones, la conjunción será verdadera si y solo si ambas son verdaderas. En este ejemplo tenemos dos proposiciones: el vestido es corto y el vestido es apretado. La manera de hacer que estas dos se junten es usando los conectivos lógicos. En este caso estamos usando la conjunción. La conjunción es el y según la regla, si la proposición el vestido es corto es verdadera y el vestido es apretado igual es verdadera, resultará una conjunción verdadera. Pero si la proposición el vestido es corto es verdadera y el vestido es apretado es falsa, la proposición resultará falsa. Entonces entendemos que si alguna de estas dos preposiciones es falsa, la proposición final no resultará falsa, y si ambas son verdaderas, resultará verdadera. Disyunción incluyente. La disyunción de dos proposiciones será verdadera si y solo si ambas no son falsas. En este caso, igual tenemos dos preposiciones: Juan es guapo y Juan es inteligente. Y en esta oración estamos usando la disyunción incluyente, que siguiendo la regla, si Juan es guapo es verdadera y Juan es inteligente es verdadera, el resultado nos dará verdadero. Pero si la proposición Juan es guapo es falsa y la proposición de Juan es inteligente igual es falsa, el resultado nos dará falso. Con esto entendemos que la proposición solamente será falsa cuando las dos proposiciones sean falsas. Si alguna es verdadera, entonces el resultado será verdadero. La disyunción de dos proposiciones será verdadera si y solo si ambas no son simultáneamente verdaderas o falsas. En este ejemplo podemos ver dos proposiciones: iré a hacer mi tarea o iré a dormir. En la disyunción excluyente, si iré a hacer mi tarea es verdadera e iré a dormir también es verdadera, el resultado nos dará falso. Solamente nos dará verdadero si ambas son simultáneamente
verdaderas o falsas, ya sea que iré a hacer mi tarea sea verdadera y iré a dormir sea falsa, entonces el resultado nos dará verdadero, al igual que iré a hacer mi tarea sea falsa e iré a dormir sea verdadera, el resultado nos seguirá dando verdadero. Condicional. La condicional de dos proposiciones será verdadera siempre y cuando no exista un antecedente verdadero y un consecuente falso. En este ejemplo de condicional podemos ver dos proposiciones. La primera es, si mi celular no tiene batería. Y la otra es, si mi celular se apagara. En la condicional, la única vez que te puede dar falso es cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. O sea que si mi celular no tiene batería es verdadero y si mi celular se apagara es falso, entonces esta es la única manera en la que resultará falsa. En todas las demás condicionales, esta será verdadera. La biocondicional de dos proposiciones será verdadera si y solo si ambas son simultáneamente verdaderas o simultáneamente falsas. Este ejemplo que tiene dos proposiciones solamente será verdadera si ambas son verdaderas o si ambas son falsas. Si una proposición es verdadera y una falsa, no será verdadera, o sea, será falsa. Si las dos son falsas y las dos son verdaderas, nos dará verdadera.